En el capítulo 12 estaremos con Paula hablando sobre una herramienta muy útil en terapia, el diario. Muy buenos días a todos. Aquí estamos de nuevo con un capítulo más para hablar sobre la salud mental. Y hoy estamos de nuevo con nuestra amiga Paula Massa, que os hago un resumen, aunque ya la conocéis todos, que es psicóloga experta en terapia online con casi 20 años de experiencia haciendo terapia y más de 6 años haciendo terapia online. Es supervisora de casos y apoyo del equipo de psicología online avanzada. Muy buenos días, Paula, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí contigo, Jota. Muy bien, estupendo. Hoy vamos a hablar sobre una herramienta que nos puede ayudar en nuestra día a día. Ahora nos cuentas un poquito más, pero creo que lo utilizas con tus pacientes en terapia. Pero también puede ser una herramienta útil para gente que no esté en terapia ahora nos cuentas cómo un poquito más. ¿Es así? Sí, se trata del diario. El diario, efectivamente, el diario. Pues si quieres, cuéntanos un poquito así un resumen de esto que el diario, a mí ya me viene algo a la cabeza, pero ¿qué es el diario del que vamos a hablar? Pues supongo que eso que te viene a la cabeza es lo que realmente es ese diario que venimos haciendo desde que éramos niños. Es verdad que cuando ahora se lo propones hacer a un adulto, ya lo hacemos con otro tipo de conciencia, ¿no? Es un diario un poquito más profundo en el cual no solo contamos qué es lo que nos pasa, sino cómo pensamos y cómo sentimos ante lo que nos pasa. En eso consiste principalmente el ejercicio. Es un diario porque lo hacemos todos los días. Muy bien, o sea que se trata de ir escribiendo diariamente, no sé si todo, algo en concreto, o qué es lo que tendríamos que dejar ahí reflejado en el diario. Pues principalmente son nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y bueno, y empezamos quizás por escribir los que más destacan a lo largo del día. Es una de las primeras funciones para las que sirve un ejercicio así, para podernos descargar, para podernos desahogar y poder liberar. Muy Pero bien. luego tiene otras funciones. Bien, vamos a ir desgranando poco a poco todas esas cosas. Cuéntanos, ¿para qué es bueno hacer un diario? Mira, realmente el diario en terapia, en psicología, lo llamamos, el nombre más técnico que le damos al diario es el registro autobiográfico. Lo que estamos haciendo es un registro de lo que está transcurriendo en nuestra vida. Y como te decía antes, en realidad es la primera herramienta que más nos sirve para una toma de conciencia. Cuando somos conscientes de cómo pensamos, de cómo sentimos, nos es mucho más fácil cambiar si estamos teniendo algún pensamiento incorrecto. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita. Ujú. Bien. Entonces, ¿de qué forma ayuda a la persona que lo está escribiendo en su día a día? ¿Cómo consigue esta ayuda de estar plasmando lo que le ocurre? Al final nos ayuda en cuatro perspectivas, en la descarga, en el desahogo, como te decía antes, porque es muy fácil identificar qué es lo que pensamos y sentimos en situaciones de lo más cotidianas, desde un he discutido con mi pareja hasta un me ha tocado la lotería. Son situaciones donde es muy fácil identificar qué es lo que pensamos
y qué es lo que sentimos. Nos ayuda a descargarnos, nos ayuda a liberarnos, nos ayuda a materializar eso que nuestra cabecita muchas veces puede estarle dando vueltas. Pero también, como te decía antes, no solamente sirve para eso, para descargarnos y desahogarnos, también nos hace estar más conscientes de cada uno de los pensamientos que estamos teniendo. Esto se llama estar más presentes en nuestro presente. ¿Esto qué es lo que hace? Evitarnos que estemos pensando hacia el futuro, que son los pensamientos que nos generan ansiedad, o hacia el pasado, que son los pensamientos que sin embargo nos pueden llegar a llevar a un estado depresivo. También nos va a ayudar un ejercicio como el diario a la relativización, porque si yo escribí sobre aquello que discutí con mi pareja, cómo pensaba y cómo sentía en ese momento, en el momento de la descarga, en el momento del desahogo, luego lo puedo leer días más tarde y eso me puede ayudar a percibirlo de manera diferente. El hecho de que tenga distintas opciones de posicionamiento ante una misma situación me va a ayudar a que también relativice aquello que me está pasando. Y luego, por último, una de las funciones más importantes, para mí la más importante, es la del encontrarnos con nosotros mismos. Es un ratito que nos dedicamos para pararnos, para conversar con nosotros mismos, con nosotras mismas y podernos preguntar qué es eso que estamos necesitando, que nosotras mismas nos podremos proporcionar. Muy interesante, fíjate, qué curioso esta herramienta que a mí me suena un poco a que la hagan niños, ¿no? Es lo de escribir un diario y parece que Sí. es una herramienta que nos puede servir bueno, para muchas cositas. ¿Esto es una herramienta que se suele utilizar en terapia o es algo puntual o en distintas problemáticas? ¿Cuándo se utiliza este diario o registro? Que veo que le has llamado registro también. Sí, bueno, ya te digo, técnicamente lo llamamos registro autobiográfico, pero al final es eso, es un diario. Y claro que sí, es algo de lo más sencillo, que lo podría hacer perfectamente un niño, porque no se trata nada más que eso, que ir contando qué es lo que va transcurriendo en el día a día de nuestra vida. Yo lo utilizo prácticamente en todas mis terapias. Depende mucho del paciente. Hay pacientes a los que no les gusta escribir, que no se comprometen con ello y bueno, como siempre les digo yo, ejercicio que se propone en terapia, tanto si lo hacemos como si no, también va a tener su significado. Entonces, cuando lo estoy proponiendo, si alguien no lo hace, también entrar en el por qué no lo está haciendo me resulta muy interesante, ya me está dando una información. Pero de primeras lo propongo prácticamente a todos. De hecho, tengo fama de ser muy pesada con el tema de la escritura. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna problemática en concreto que sea más interesante usarlo que en otras o da igual? Pues depende de la problemática, podemos ahondar más. Ya te he hablado que tiene como 4 objetivos fundamentales, ¿no? A la hora de hacerlo. Entonces, dependiendo de la problemática, podemos ahondar más en cada uno de esos objetivos. Quizás se cumpla más alguno de ellos. Por ejemplo, en estados depresivos, sé y me consta que a las personas que están bajo un estado depresivo les va a costar mucho más hacer un ejercicio así, pero sin embargo puede ser un buen ejercicio que les ayude a quizás hacer un cambio de foco. Muchas veces hay un ejercicio en terapia que proponemos, que es el de el cambio de foco hacia las cosas positivas, quizás escribir 5 cosas positivas que hayan transcurrido en tu día a día. Ese ya puede ser un contenido para tu diario. Quizás no escribas nada más, pero si ya estás escribiendo esas 5 cosas positivas, te puedes asegurar que poquito a poco vas a ir cambiando el foco y la perspectiva de cómo estás viendo tu vida. Por ejemplo, eso en un estado depresivo. Luego quizás también puede ayudar en casos más técnicos a la hora de hacer un registro. Por ejemplo, en el tema de las fobias, cuando una persona que quiere superar una fobia se está enfrentando a aquello que le genera su miedo, el contarlo, el contar cómo lo está viviendo, cómo se está enfrentando, si ha sido capaz o no, también puede ser por medio de esa herramienta tan importante, el diario. Las personas que están en un proceso de superación o en un proceso de desintoxicación, por ejemplo, en una deshabituación tabáquica, quizás en dejar de fumar,
un diario puede ser de grandísima utilidad para también poder percibir a un medio plazo cuáles son sus avances, cuál es la evolución que van llevando. Quizás en otro tipo de procesos, imagínate un montón, una pérdida de peso, si lo que nos estamos planteando quizás sea eso, el adquirir unos buenos hábitos alimentarios en nuestro diario, también lo podremos ver de una forma mejor plasmado. Tenemos que tener en cuenta que una herramienta como es el diario nos permite ver las cosas desde fuera, nos permite ver las cosas con mayor objetividad, nos va a hacer verlas con mayor claridad. Además, aquí me has hecho ver que el enfoque se puede dar, hablamos de diario, registro, pero que sí puedes dar una pauta dependiendo de la problemática de que se haga de una manera o de otra. Que no siempre va a Exacto. ser simplemente escribe un diario y escribe lo que te apetezca. No, me ha parecido un detalle muy importante que si una persona está pasando por una depresión, lo que se le pida es háblame de puntos buenos, ¿no? De puntos positivos que te están pasando. Mm. No sé si aquí habría que descartar no reflejes los negativos para que no piense en ellos. Bueno, me imagino que dependerá del caso también. Yo suelo ser bastante flexible, ya te digo, de primeras planteo el ejercicio bastante en abierto y en función a lo que vaya saliendo, de ahí vamos sacando conclusiones. Por ejemplo, si una persona que está en un estado depresivo, todo lo que escribe es negro, todo lo que escribe está marcado en un tinte muy dramático, eso cuando luego lo leamos en consulta, él lo va a ver, lo va a observar y se va a dar cuenta que quizás no sea tan negativo aquello que le está sucediendo, sino el cómo se lo está contando. Puede llevar a muy buenas conclusiones. Ujú. Muy bien. Y entonces, en el proceso terapéutico, esto que están escribiendo, ¿cómo ayuda? Bueno, pues como te decía, sirve, por ejemplo, para ver muy bien la evolución, para ver los avances. Esto siempre es bueno porque sirve como un refuerzo para que la persona siga manteniéndose en la terapia, para que se dé cuenta que la terapia está sirviendo. Por ejemplo, ahí ya a un medio plazo puede servirnos como una herramienta de empuje, como una herramienta de refuerzo. Te decía. Eh, También sirve para momentos de descarga y de desahogo. Estemos pasando por lo que estemos pasando, siempre hay momentos de tensión, siempre hay momentos en los que necesitamos liberarnos. Y precisamente porque muchas veces no sabemos cómo, vamos acumulando, acumulando, acumulando y finalmente explotamos. Esta, por ejemplo, puede ser una causa de nuestras crisis de ansiedad o estados de ansiedad generalizados. Entonces, el diario nos puede servir también como una medida preventiva para ello. Al mismo tiempo, lo que te decía antes, el poder estar también más conscientes de nuestro presente, dándonos cuenta que realmente el presente es el tiempo que existe y sobre el que podemos hacer cosas, nos va a permitir sentirnos mucho más resolutivos, sentirnos mucho más efectivos, sentir que estamos tomando el control sobre nuestra propia vida. Lo que te decía también de la relativización y por último el encontrarte contigo mismo, el poder tener esos momentos de diálogo contigo mismo. No sé si responde a tu pregunta. Sí, sí, sí. Además, me parecía muy interesante que repitiéramos los 4 puntos, ¿no? En los que se ayuda para que nos quede claro. Si quieres darnos muy claramente uno a uno los titulares, aunque ya los hemos nombrado, para que nos queden muy Para que no nos claritos. olvidemos, para que no nos olvidemos. Además, yo es así como lo explico en consulta cuando propongo hacer el ejercicio, que de primera sorprende mucho porque cuando digo, venga, vamos a dar un paso más en la introspección, en esa autoobservación que propongo desde el primer día, y digo, y ahora vamos a escribirlo. Y digo, y vamos a escribirlo a modo de diario. Me dicen, pero como cuando era pequeña, escribo un diario como cuando era pequeña. Sí, vale, vamos a escribir un diario como cuando eras pequeña. No tanto de lo que te pasa, sino de cómo lo piensas y cómo lo sientes cuando te pasa. Obviamente tendremos que hablar del referente. Y entonces ahí es cuando escribo, cuando explico que escribir un diario, que hacer un ejercicio de este tipo, nos va a servir desde 4 perspectivas. La primera de ellas va a ser la descarga, el desahogo.
La podemos poner así como título, ¿no? Muy bien. Digo que es la primera no porque sea la más importante, sino porque es que es la primera que tendemos a cumplir. Es para lo que en un primer lugar empieza a servirnos un ejercicio así. Un momento. Entiendo que aquí habrá gente que lo haga de muchas maneras. Cuando hablas de desahogo, entiendo que lo que está escribiendo la persona es en una redacción en plan muy desarrollado de lo que le está pasando y cómo lo está viviendo. Porque puede haber gente que a lo mejor simplemente ponga he tenido una discusión, me he sentido mal. Y no profundice más, ¿no? Simplemente deje reflejado en 2 palabras algo que le ha pasado. Y hay gente que entre en la discusión, todo lo que ha ocurrido, las frases que se han dicho, los sentimientos en profundidad. Puede haber un enfoque muy diferente entre distintas personas. Esto ocurre, imagino. Claro, ¿Les pides tú que claro. desarrollen o cómo sería, por ejemplo, en este caso? ¿Cómo Hombre, se yo plantea? principalmente incido en que ahonden más en lo que Ajá, piensan y en lo que sienten. ujú, Así es como les servirá como claro. descarga y como desahogo. Pero aunque parezca mentira, personas muy escuetas, personas que sintetizan mucho lo que les está pasando, también les libera, porque quizás no estén acostumbrados a nunca hablar de ello. El mero hecho de que estén contando, hoy he discutido, quizás ya sea un momento de liberación para Ujú. ellos. Insisto mucho, insisto en que profundicen en sus pensamientos. Además, ya cuando propongo un ejercicio como el diario, llevamos un tiempo de terapia. Ya les he explicado a los pacientes que bien o mal no es una manera de sentirse, que nos podemos sentir bien de muy diversas formas. Podemos estar ilusionados, podemos estar esperanzados, podemos estar contentos, tranquilos, pero hay muchas formas de sentirse bien. Igual, si nos sentimos mal, podemos estar tristes, podemos estar nerviosos, podemos estar enfadados. Son formas muy diferentes de sentirse mal. Muy bien. Tenemos el desahogo y ¿cuál sería el siguiente punto? Pues el siguiente objetivo yo lo llamo estar más presentes en nuestro presente y este viene del hecho de que no siempre están pasando cosas que destacan frente a lo cotidiano. Yo cuando propongo un diario no quiero que solo y exclusivamente se centren en lo especial, no quiero que solo y exclusivamente se centren en el desahogo. Entonces, como vamos a escribir todos los días nos obligamos a escribir algo, al final nos damos cuenta que pensamos y sentimos en situaciones de lo más cotidianas, incluso en el momento de ir a comprar el pan. Como voy a escribir, como tengo que poner relleno, tengo que poner contenido a un ejercicio que estoy escribiendo todos los días, a mi diario, pues me voy a preguntar cómo pienso y cómo siento en este tipo de situaciones tan cotidianas. Quizás si nos hacemos esa pregunta podemos descubrir cosas interesantes. A lo mejor yo en mi trayecto a la hora de ir a comprar el pan estoy pensando en el duro día de trabajo que tuve ayer, o en la semana tan dura de trabajo que se me viene por delante, o en aquel conflicto que tuve con mi pareja, o en la pérdida y fallecimiento de mi abuelo hace 3 años. Ahí me puedo dar mucha cuenta de dónde y hacia dónde se enfocan mis pensamientos y si están más o menos ubicados con el momento presente en el que me encuentro. Porque a lo mejor después, si lo leo, me puedo volver a decir en próximas ocasiones, cuando vayas a comprar el pan, fíjate quizás solo en el trayecto, vete contándote un poco lo que está pasando en este momento. Quiero decir con esto que ese estar presentes en nuestro presente puede ser un ejercicio muy interesante de identificación en cuanto a cómo está siendo nuestro pensamiento, que ya sabemos que es el responsable muchas veces de nuestros estados de malestar. Vale, entiendo que este punto en el que estamos presentes en nuestro presente es para ser más conscientes de nuestra vida en nuestro día a día y no estar pensando ni en el pasado ni en el futuro. Y esto entiendo que es bueno, ¿no? Que es mejor que Evidentemente. estar pensando en el pasado o esperando a que llegue algo que puede o no llegar, ¿no? Claro, fíjate Jota que hoy en día están en auge los ejercicios basados en meditación, en mindfulness, y al final esto es lo que nos vienen a contar este tipo de ejercicios, ¿no? Que si centramos nuestro pensamiento en el momento actual, realmente es donde vamos a tener el control sobre nuestra propia vida.
que cuando pensamos en el futuro, y esto está científicamente demostrado, generalmente nos vamos a generar estados de ansiedad y que pensando en el pasado tendemos más a estados depresivos. Cuando nos centramos en el presente es cuando estamos teniendo un estado anímico equilibrado. Ujú. Y teniendo estos dos puntos, ¿qué más, otros dos puntos? Porque ya me parece muy interesante todo esto que hemos conseguido. ¿Qué más puntos tenemos con este diario que escribimos? Pues viene un tercero que este llega como más a un medio plazo. No tiene que ser un plazo muy lejano, pero es un punto en el cual ya no solamente vamos a escribir qué es lo que pensamos y qué es lo que sentimos, sino en el cual también nos damos la opción de leer. Y cuando nos está entrando esa misma información por un canal diferente, el visual, nos puede ayudar a percibir las cosas de manera diferente. Yo a este punto le llamaría es el punto de la relativización, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer es darnos distintas opciones de posicionamiento ante un mismo hecho, ante una misma situación. Y vuelvo a poner el mismo ejemplo de antes. Si yo discutí con mi pareja y en el momento de desahogo cuento que pensé así, que me sentí de esta manera, y luego lo leo días atrás, me va a entrar por un canal diferente el visual y me puede ayudar a percibirlo de manera diferente. Eso, sin duda, me va a dar unas conclusiones que puedo aplicar en posteriores ocasiones. Tengamos en cuenta que somos muy simples y que muchas veces, aun siendo distintas las situaciones, reaccionamos de la misma manera. No nos viene mal tener esta reflexión fruto de la relativización para poder aplicar quizás una manera diferente de actuar o de reaccionar ante ese tipo de situaciones. Ujú. Claro, para esto por lo menos has tenido que haber escrito anteriormente, ¿no? Para poder releerlo y tener ese nuevo enfoque. Efectivamente. Eh, claro, también imagino que durante las sesiones en terapia, si habláis de este diario, de este registro, también no solamente esa persona de manera autónoma, sino que se podrá tratar en consulta y apoyar o desmontar ideas que pueda tener el paciente, ¿no? De un tipo u otro. En terapia, en consulta, lo que hacemos es reflexionar, ¿no? Sobre los cambios que vamos observando. También decimos a veces del diario que es como una fotografía emocional de los momentos. Es decir, es como cuando tomamos una foto de un sitio, de un lugar y luego lo vemos y luego vemos esa foto y nos damos cuenta que a lo mejor había algún detalle que se nos había escapado y hasta no verlo en la fotografía no nos habíamos dado cuenta. Pues con el diario pasa un poco esto, que si estamos escribiendo lo que en un momento nos está pasando y luego lo leemos, podemos observar determinados detalles e incluso datos trascendentales para nuestra mejora, para nuestro bienestar, con lo que por tanto nos lleva a muy buenas conclusiones. Ujú. Y nos falta un punto todavía. Para mí el más importante es el momento de encontrarte contigo mismo, es el momento de estar contigo mismo. Lo comparo muchas veces con esas personas que deciden irse a un monasterio 6 meses o al Tíbet a encontrarse consigo mismos. Pues con el diario lo que vamos a hacer es eso mismo, pero simplemente a lo mejor con 10 minutitos al día puede ser suficiente. Va a ser el momento que te dediques para tu propio diálogo, para tu autodiálogo, para tus reflexiones, para tu introspección, para preguntarte a ti mismo qué es lo que estás necesitando y cómo tú a ti mismo te lo puedes proporcionar. Es un momento de escucha, de autoescucha, es un momento fundamental. Ujú. Pues ahora sí que tenemos un repaso de los 4 puntos que, si no me he quedado mal con ellos, son el desahogo, el estar presente en tu presente, relativizar y el encontrarse a uno mismo. Exacto. Eh, Todo esto, que es un trabajo que tú pides en terapia y que guías, ¿no?, al paciente según vayas encontrándote datos, no datos y todo esto que nos has ido contando, ¿le puede servir a una persona que no va a terapia? Por supuesto. De hecho, yo le diría a la persona que no va a terapia y que decide hacer un ejercicio así, que ya sabiendo un poco cuáles son esos 4 objetivos, a medida que lo vaya haciendo él mismo se pregunte
cuál de los 4 está en cada momento, en cada día que escribe, más cumpliendo. Pues si hoy he necesitado un poquito más de desahogo y me he liberado. Si hoy, sin embargo, porque no tenía mucho donde escribir, me he puesto a observar cómo pienso en una situación de lo más cotidiana y me he dado cuenta que tengo esta tendencia a la hora de mi pensamiento. Si hoy, por ejemplo, he llegado más a esa relativización o a esos avances que, bueno, no hace falta ir a terapia, muchas veces nos proponemos superarnos en muchas cosas. El hecho de que estemos haciendo un diario para ello nos ayuda un poco para darnos cuenta de esa evolución que estamos llevando a cabo y en el punto de la relativización, porque ya llevamos un tiempo escrito, también podemos llegar a observar un poco esto y sobre todo eso, que tengan esos ratitos, o sea, aquí lo importante quizás no sea tanto lo que plasmamos en el momento de encontrarnos con nosotros mismos, sino simplemente el momento. El darnos ese momento ya es un momento que da muchísima fuerza, que da muchísima energía y que puede llevar a muy buenas conclusiones. Claro que le puede servir a cualquier persona que no acude a terapia y esa era la finalidad de hacer este podcast de hoy. Me parecía muy interesante el que un ejercicio tan simple, tan sencillo y tan accesible pudiese llegar un poco a todos. Sí, una herramienta que parece muy, muy útil, ¿no? ¿Cómo lo has visto esto en terapia con tus pacientes? Cuando les propones este ejercicio, en general, ¿se abren fácilmente? ¿Les cuesta? ¿Qué respuesta tienes de ellos normalmente? Hay de todo, depende mucho de los pacientes, ¿no? Y de el caso, el motivo por el que estamos proponiendo el ejercicio. Yo cuando propongo el ejercicio de primeras, lo que propongo es que luego trabajemos con él, con el diario, en nuestro día a día en consulta, pero de distintas formas. Ellos eligen, ¿vale? Podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, que el paciente lea lo que ha escrito durante esos días en que ha estado haciendo su diario. Cuando nos vemos en consulta, puede leer cómo han transcurrido esos días. También puede haber traído una lectura previa y haber sacado él sus propias conclusiones, pues porque no quiera leerlo en consulta directamente, porque considera que hay cosas muy íntimas. Además, yo aquí también propongo muchas veces, bueno, lo propongo siempre, vaya, el hecho de que cuando escriban el diario, cuando hagan un ejercicio así, no piensen en absoluto que lo pueda leer nadie, que no se preocupen lo más mínimo, ni por faltas de ortografía, ni por redacción, ni por cómo expresan, e incluso, por ejemplo, en el momento de la descarga, en el momento del desahogo, que no se corten, o sea, que saquen las palabras que les haga falta para poder expresar qué es lo que ahí están sintiendo, porque será mucho más liberador. Entonces, claro, muchas veces si has tenido un momento de estos, a lo mejor luego te da vergüenza leerlo delante de alguien, ¿no? Ujú. Entonces, lo que aquí propongo es que mejor traigan una lectura previa y saquen sus propias conclusiones para que luego lo comentemos en consulta. En cualquier caso, como buen registro autobiográfico que es, también nos es un buen recordatorio. Pues a lo mejor no lo estamos leyendo directamente día a día, qué es lo que transcurre, pero quizás el paciente recuerda que hubo un día en el que algo que se propuso lo pudo llegar a conseguir y cuando nos dirigimos a su diario al día en el que eso transcurrió podemos observar cuáles fueron los elementos que le ayudaron a ello. O sea que también sirve como una herramienta de recordatorio. Ujú. Es un buen Y elemento para recordar. me imagino que de todas formas ya pasa, ¿no? En el diario cuando somos niños, ¿no? De tenerlo con un candadito o tenerlo algo protegido, ¿no? Siempre tendrás el temor de que si no vives solo alguien te lo pueda encontrar o leer. Y no sé hasta qué punto habrá gente que no escriba, ¿no? De todo liberado, que imagino que será un inconveniente a la hora de, si no lo haces, ¿no? De la ayuda. Yo intento pedir que no sea así, que por favor que confíen, que se aseguren de su total privacidad, de su total intimidad, que pidan respeto también a los que convivan con ellos para que la herramienta sea el 100% útil.
Y una duda que me surge aquí. Esto lo pides en terapia, la gente, bueno, pues como nos dices, optan por distintas opciones. Eh, ¿Continúan con el proceso de escribir el diario algunas de estas personas para siempre o solamente durante el tiempo que duran las terapias? ¿Qué ocurre con esas personas que se acostumbran a escribir el registro diario? Yo digo que es un ejercicio que es bastante adictivo. O sea, al final, cuando ya te has habituado a ello, es bastante difícil que lo saques de tu vida, porque como trae tan buenos resultados, por los efectos que produce, te cuesta el tenerlo que dejar de hacer. ¿Y para qué lo vas a dejar de hacer si te viene muy bien? Aunque la terapia haya finalizado, aunque hayamos cubierto nuestros objetivos, aunque ya consideres que no tienes que seguir viniendo a terapia, siempre vas a tener esa herramienta ahí y es muy importante tenerla presente. Muy bien, pues oye, me has descubierto una herramienta muy, muy interesante, ¿no? Que de muchísima ayuda, como estamos viendo, que desconocía que tuviéramos este potencial con algo tan sencillo. No sé si hay algo que quieras añadir, que se nos esté escapando, que no hayamos comentado sobre esto. Bueno, una pregunta que me hacen muy frecuente cuando propongo un ejercicio así es si es mejor escribirlo a mano o Ujú, escribirlo de forma telemática. Ya sabemos que hoy en día en el móvil tenemos herramientas y un poco por lo de la privacidad que antes preguntabas, ¿no? ajá, Pues a lo mejor es más seguro si lo llevamos en nuestro móvil, en nuestros dispositivos personales, aquello que estemos escribiendo. Pero por otro lado, sin embargo, sí que se recomienda el que su escritura se haga a mano. ¿Por qué? mm, Porque es una buena forma de conectar el movimiento de la mano en el momento de la escritura con lo que está pasando y procesando nuestro cerebro. Es una buena forma de hacer esa conexión cuerpo-mente, que al final es un sistema, ¿no? Entonces, el hecho de ver de una forma tan conectada eso, nuestra mente, con el movimiento de nuestro cuerpo, aunque sea un movimiento simplemente de nuestra mano al escribir, puede ser algo que ayude mucho, por ejemplo, a la liberación en el momento de la descarga y el desahogo. Es como una forma de canalización, ¿no? Esas personas que un día de estrés, un día de tensión, por ejemplo, se van a correr, saben perfectamente lo que supone, ¿no? Ese ejercicio físico, ese movimiento tan dinámico para poderse descargar, para poder canalizar todo el estrés y toda la tensión que hayan podido haber recibido durante el día. Pues aunque no sea un ejercicio tan fuerte, el escribir con la mano también es canalizador en este sentido, de tensiones, de ansiedades, de estrés. Hombre, cuando escribimos en un teclado o escribimos en el móvil, no hacemos el mismo tipo de movimiento, pero algún movimiento es, ¿vale? Y teniendo en cuenta los 4 objetivos de los que hemos hablado durante todo el podcast, no pasa nada si decidimos utilizar una de nuestras aplicaciones del móvil para poder hacer nuestro diario, aunque siempre tengamos en cuenta que es preferible si lo hacemos a mano, en escritura manual. muy bien, tomamos nota que hay que escribir a mano. Sí, mejor. Genial. Pues oye, Paula, me ha encantado descubrir esta herramienta. Espero que a todos os haya pasado lo mismo que a mí. Y simplemente recordaros que si queréis hacer alguna propuesta o algún comentario relacionado con el podcast, nos podéis escribir a podcast@psicologiaonlineavanzada, perdón, podcast@psicologiaavanzada.es y ahí escucharemos todo lo que nos vayáis diciendo para futuros podcasts o cualquier recomendación que nos hagáis. Un saludo, Paula, y nos vemos pronto en otro capítulo. Por supuesto, Jota, muchas gracias por haberme invitado. A ti, hasta luego. Adiós. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es
y pide tu primera sesión gratuita.